Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el fin de la política de igualdad y la obediencia no pedida. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Esta es la declaración política de un Donald Trump que tiene ya impacto en las políticas corporativas. Donald Trump dice: solo hay dos géneros, masculino y femenino, todo lo demás sobra. Donald Trump ha terminado oficialmente con diversidad, equidad e inclusión. Y lo peor es que no ha sido necesario que Donald Trump llegara. Muchas de las empresas han aplicado una obediencia no pedida y en el último año 30 puntos ha bajado la política de igualdad, la política de inclusión, pese a que popularmente tienen un apoyo masivo. Más del 61% de la población sigue diciendo que es partidaria de empresas plurales, empresas en las que se incluyen no solamente a hombres, también a mujeres, no solamente a heterosexuales, también a LGTBIQ+. Todo esto es lo que se dice, pero Donald Trump ha cambiado la cultura corporativa con frases como esta. But we're going to stop the destructive and divisive diversity, equity and inclusion mandates. Diciendo que se va a acabar con el discurso y el mandato de diversidad corporativa. Y diciendo que esto era algo que estaba minando la meritocracia. Insisto, no es una cuestión ideológica, era una cuestión económica la que había detrás de empresas más plurales, de empresas más diversas, porque las empresas con mayor diversidad son empresas que tienen mayor rentabilidad. Y esto es algo que habían probado un estudio tras otro, hasta elaborar el índice de McKinsey. Las compañías más diversas, dice McKinsey, son las empresas más rentables. Compañías en el cuartil más alto, es decir, en el 25% de lo más diverso, eran un 9% más rentables. Y lo mismo en la parte de abajo. Las compañías menos diversas, en el cuartil más bajo, menos diverso, eran un 66% menos rentables. Así que lo que sabíamos hasta ahora es que la pluralidad de perspectivas daba lugar a mayor rentabilidad. Y era hasta cierto punto lógico. Mujeres, hombres, distintas razas, distintos credos, distintas posiciones ideológicas daban lugar a mayores creatividades, a mayores tolerancias. Hasta que ha ocurrido lo que ha empezado a ocurrir. Meta dice se acabó su política de diversidad y lo dice así. You can see and you can observe that we're certainly in a changing political and societal changes in the US right now. So we have stopped our DEI programs. But what hasn't stopped is our commitment to bringing the very best talent. Hemos terminado con nuestras políticas de igualdad. In order that we can serve our 3.2 billion people. No hemos terminado con nuestra creencia, pero sí con nuestras políticas. En fin, la situación y el anuncio es así en lo oficial, porque en lo oficioso, su presidente Mark Zuckerberg, hombre blanco, en fin, lo anunciaba con Joe Rogan. Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day. All right, bro. What's happening? Good to see you. You too? What's going on? Joe Rogan era y es el hombre por excelencia. Es exactamente el patrón de hombre tradicional, que no cree en la igualdad, que no cree en las mujeres, que no cree en los homosexuales. Y su invitado era Mark Zuckerberg diciendo que empieza a sobrar esto de tanta igualdad y que las empresas tienen que devolver a su cultura la energía masculina. The kind of masculine energy, I think, is good, and obviously, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. Porque la cultura corporativa ha sido castrada, decía. I don't know, all these forms of energy are good, and I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more
y que hay que devolver a lo corporativo las compañías que celebran la agresión. And I think it's another to basically say that masculinity is bad. Este es el nuevo clima que Meta declara. Pero no es solo Meta. McDonald's. Welcome to McDonald's. May I take your order? Hi, can I get a... Get in the McDonald's. Ooh, can I get a... El 6 de enero, McDonald's anuncia el fin de sus objetivos de igualdad interna, el fin de los sondeos sobre si hay igualdad interna y el fin de su exigencia a que los proveedores externos sean plurales, es decir, que incluyan mujeres, otras razas. McDonald's da marcha atrás en todas sus políticas de diversidad y dice, pese a esto, que no, por supuesto, el valor de la igualdad y de la pluralidad sigue siendo un valor corporativo. McDonald's is a people business. A business where the balance and diversity of our talent makes us stronger. That's why we're committed to creating a workplace where everyone, from crew to C-suite, is supported and marcha atrás en igualdad, marcha atrás en el barómetro, marcha atrás en la igualdad con respecto a proveedores, pero la igualdad sigue siendo muy importante. Esto ha ocurrido, como acabamos de escuchar, en lasgrandes.com, en las compañías de alimentación, pero está ocurriendo sobre todo, en las empresas de la testosterona, las del motor. 2 wheels, a little time to cut loose, and some buddies who had your back no matter what. ¿Y qué hay más importante que testosterona entre las piernas que... Maybe it's time to make some new ones. Harley Davidson ha dicho que pone fin a las primas que otorgaba a los proveedores que tenían cuotas con diversidad, que pone fin a los incentivos sociales que tenía entre sus empleados y que desde luego se retira de los índices de igualdad corporativa. Harley Davidson se declara entristecido, dice, por lo que hasta ahora ha sido una política que terminaba y suprimía la masculinidad. En fin, después de una y otra, ha llegado Ford. Ford Motor Company se retira de los índices de equidad y dice que va a tener menos implicación en asuntos políticos. Valuing the differences of people. That's diversity. Who they are, what they do, where they've come from. Equity is really taking a closer look at what es un viraje de 180 grados, es literalmente un volantazo con respecto a lo que compañías como la propia Ford habían proclamado hasta ahora. Y esto es un viraje de 180 grados que ha pasado también en Nissan. At Nissan, DEI is central to all we do. And it guides us as we work to make the company a place where all are proud to work. La compañía que dijo, queremos políticas de diversidad porque queremos políticas que permitan que todos los empleados estén orgullosos de trabajar aquí, ha pasado de decir eso a decir que esta no es una compañía para minorías y a decir justo lo contrario. I don't share the idea just to have women in the board of directors just because they are women. They need a decir que no hay que tener mujeres porque sean mujeres, que no hay que tener cuotas porque sea necesario o haya que incluir a minorías. At the end of the day, the talent has no gender, no labels. So that's what I'm doing internally, working in this kind of policy. Es un viraje que ha cambiado de la inclusión al discurso de la meritocracia. Hasta ahora, inclusión y meritocracia parecían compatibles. Ahora
son la alternativa, o lo uno o lo otro. Y el balance y lo que está ocurriendo es que muchas empresas están sometiéndose a lo que se bautiza como obediencia no pedida. Objetivos de diversidad que son directamente abjurados por parte de esas compañías, porque desde antes de las elecciones se ha visto que el poder iba a ser de nuevo un poder blanco y masculino. Tal es el punto que todas las empresas han comenzado a revisar y a retirar sus programas de diversidad. El gráfico de cómo iban aumentando esas políticas de pluralidad, esas políticas de inclusión, es brutal. El 52% de las compañías decía que lo iba a hacer en 2021. Después del 52 saltamos hasta un 75% en 2023. Y de repente en 2024 comienza un declive que, viendo cómo va a ganar Trump, ha pasado a ser ahora del 44%. Es literalmente el perfil de una montaña que ha ido cayendo y cayendo y cayendo en el mundo y en España. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque aquí las cifras es también las cifras del retroceso y en muchas ocasiones las cifras de lo que nunca llegó. El 40% de las empresas en España dicen que no tienen planes de igualdad. El 40% significa la mitad de esas empresas ni siquiera han planteado o dibujado lo que en principio era obligatorio por ley, sí, igualdad entre hombres y mujeres. Es una obligación legal para muchas empresas tener ese plan de igualdad, especialmente para las más grandes. Hay unas 25.000 compañías que deberían tener en vigor este plan de igualdad y según los últimos datos del gobierno, solo unas 17.000 lo tienen. Es decir, que hay un porcentaje bastante alto de compañías que aún no han cumplido con esta obligación. Pero hay otros ejemplos que nos muestran el peso que tienen las políticas de igualdad en España, como por ejemplo el papel de las mujeres en la dirección de las compañías. Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo el 29% de los consejeros de empresas que cotizan en bolsa son mujeres. El 70% son hombres. Si miramos las empresas del IBEX 35, que están más en el foco, el porcentaje sí es mayor, es del 40% de mujeres. Pero la mayoría de estas consejeras tienen la categoría de independientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que los accionistas que tienen poder eligen a consejeros hombres para defender sus intereses en el Consejo de Administración, mientras que las mujeres que son consejeras representan a los accionistas con menos peso, aquellos que no tienen un porcentaje de acciones suficiente como para tener derecho a tener una representación directa en el Consejo. Son números que demuestran que la apuesta por la igualdad le queda mucho recorrido en España. Esto es lo que tenemos, esta es la paradoja de lo que está ocurriendo en lo corporativo, porque es curioso que pese a que esto es lo que se está diciendo en lo político se está jugando esto de una manera muy diferente. Trump dice literalmente esto de que solo hay dos géneros. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Y ha anunciado incluso el cierre de la Oficina de Diversidad del propio FBI. Pero Donald Trump parece algo más inteligente que el mundo corporativo. Donald Trump ha nombrado a Susie Willis, por primera vez una mujer como Chief of Staff, como la persona que le dirige todos los asuntos de la Casa Blanca. Ha nombrado a Scott Bessent, secretario del Tesoro, por primera vez un hombre abiertamente gay. Ha nombrado a Mark Rubio como el hombre con mayor poder de la comunidad latina en la historia política. Y dice tener más mujeres que el gabinete de Obama, más jóvenes de menos de 40 años que cualquier gabinete en la historia hasta ahora,
Y no ha habido nunca tantos millonarios, pero hay una campaña clara por jugar esta carta. Cecilia Castaño, Economistas frente a la crisis, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Ha muerto la diversidad? Bueno, yo creo que hemos vuelto un poco al Antiguo Testamento, ¿no? Que las mujeres somos la costilla de Adán y nos debemos al hombre y a reproducir la especie, y que el pecado de Gomorra, de la homosexualidad, pues está prohibido. Aunque, como vemos, Trump dice una cosa y luego hace otra. En todo caso, yo creo que esta exclusión de las mujeres y de los gays y demás plantea dos problemas muy graves, un problema de equidad y un problema de eficiencia. Un problema de equidad porque va contra los derechos humanos, contra la acción positiva, particularmente en Estados Unidos, que es el país donde surgió la acción positiva contra la discriminación racial, y después en los años 70 las mujeres pues nos apuntamos también a la acción positiva contra la discriminación de género. Entonces decía que plantea un problema de equidad, pero plantea también un problema de eficiencia, porque el talento femenino y el talento diverso es necesario en todas partes, y especialmente en las grandes administraciones y en las grandes empresas, sobre todo tecnológicas, donde se está decidiendo el futuro de la humanidad. Hay algo que la investigación en psicología social ha demostrado, y es que los grupos diversos, los grupos que tienen concretamente mujeres, son mucho más eficientes que los grupos en los que hay solo hombres. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia colectiva de un grupo no depende de la suma de las inteligencias individuales de sus miembros, sino que depende de la calidad de las interacciones. De todas maneras, yo creo que hay una influencia muy fuerte de Silicon Valley, y Silicon Valley siempre ha sido muy machista. Uh-huh. Entre los 20 propietarios más ricos de las tecnológicas solamente hay 2 mujeres, y son una viuda, la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, y una ex, Scott McKinsey, que es la ex de Jeff Bezos de Amazon. Aquí en España no hay retrocesos porque ni siquiera hemos llegado. Bueno, no, yo creo que España está relativamente avanzado porque tenemos una legislación muy avanzada, comparado con otros países. Lo que pasa es que tener una legislación avanzada no significa que luego esa legislación se cumpla. En España hay muchas empresas y muchas instituciones que tienen planes de igualdad y no los cumplen, o hay muchas resistencias a cumplirlos. Eso yo lo he estudiado con mis equipos de investigación en las universidades públicas, donde, aunque se aprueban planes de igualdad, hay una resistencia muy fuerte a aplicarlo, ¿no? Las universidades aplican las medidas con un poco de descuido, con un poco de evasión, con un poco de no asignar recursos, como por ejemplo que una universidad que tiene 80.000 estudiantes pues tenga solamente una persona en la unidad de igualdad de género acompañada por un administrativo, ¿no? Eso es mínimo para lo que son las necesidades de igualdad de las universidades. ¿Y eso está pasando hoy? Eso está pasando hoy claramente, en muchísimas universidades, a pesar de que las mujeres en las universidades somos muy activas luchando por la igualdad de género. Pero fíjate, hay otro ejemplo todavía más grave, me parece a mí, y es todas las instituciones están obligadas a aplicar la paridad de 40-60 que se estableció en la Ley de Igualdad de 2024. Pero fijaos, en el Poder Judicial está habiendo muchísimas resistencias a aplicar esa paridad de género, a pesar de que la ley dice específicamente que hay que aplicarla en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de Estado, tal. Pero luego a la hora de hacer nombramientos, no se quiere tener en cuenta esa paridad. Todavía parece que el mundo fuera de los hombres, ¿no? Y que las mujeres seamos, pues eso, la costilla, ¿no? La que tiene que estar allí esperando, ¿no? Pues Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hoy esta es la cuestión en lo corporativo. Pero es que además a todo esto hay que sumar una presión en redes sociales. Parece haber una guerra declarada hacia lo que se denomina como demasiado progre, demasiado woke. Bueno, pues esto empieza a afectar también a las marcas. Y el nombre icónico en todo esto es Budweiser, la compañía de cervezas que ha hecho el camino de ida y de vuelta. Hizo el camino de ida así. This month I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift Budweiser Light lanzaba una campaña con la imagen de su modelo trans en las propias latas. Love ya. Cheers. Y después de esto emprendía el camino de vuelta porque en redes se acusaba a esa cerveza de ser una cerveza gay, y nombres como el cantante de country Kid Rock sacaban un vídeo con su propia arma disparando contra esas latas. Fuck Bud Light and fuck Anheuser-Busch. Have a terrific day. Y gritando que jodan a Budweiser. Lo que tenemos ahora mismo, la campaña que hay, es una campaña contra los avances sociales, y lo peor de todo es que esa campaña parece estar siendo ganada por quienes apuestan por el retroceso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.